Si no, no va a poder agradar al que lo llamó para ser militar. No va a poder agradar al que lo llamó para ser soldado, porque ya Jesucristo dice en su título, Jesucristo dice que Él ya lo ha llamado. Entonces no puede agradarlo si Él se va, dice, tras los negocios de la vida. O sea, dice, ¿verdad? Que le desagradará. No estará contento, en otra palabra, no estará agradecido, no estará feliz, no estará felicitándolo, no estará dichoso, sino porque dice ninguno que milita se enreda en los negocios, pudiéramos decir en el trabajo, ¿verdad? Trabajando 3 trabajos, o sea, y no ir a la iglesia, no buscar de Dios, porque hay una diferencia entre buscar de Dios y ir a la iglesia. Podemos ir a la iglesia, pero no ser nada al mismo tiempo. Podemos decir que somos creyente, cristiano, evangélico, pentecostales. Podemos decir que somos el pueblo de Dios, el pueblo favorito de Dios, ¿verdad? Esa es una palabra bíblica, no me la estoy inventando, ¿verdad? Porque dice que dirían de Jerusalén, ya no te llamarán desamparada, sino que te dirán la favorita, dice, de Dios, ¿verdad? Entonces decir que es una palabra que está en la Biblia. Pero ¿será que si nosotros estamos dentro, porque la iglesia somos nosotros, pero ir al templo en las 4 paredes, eso no significa que somos cristianos? Por eso lo que significa es que cuando vienen las pruebas podamos resistir, que cuando vengan las cosas que nos van a probar nuestra fe. La Biblia nos habla en el libro de Hebreo y nos habla del salón de los héroes de la fe, hombres que fueron probados y se constituyeron en héroes de la fe. Pero para ser héroes de la fe tuvieron que pasar tantas cosas, aún hasta morir, aún hasta ser despedazados, aún para hasta ser aserrados, aún hasta ellos tener que ser muertos, ser vituperados, ser despreciados, ser puesto como nada. Lo que yo le tengo que decir de que si usted no valora también lo que Dios le ha puesto, lo que Dios usa para darle bendición a usted, a lo que usted le ha dado. La Biblia dice que la casa de Labán fue bendecida porque Jacob había llegado a ese lugar. Lo que él tocaba era prosperado. Dice que el faraón, ¿verdad?, fue bendecido porque José dice que tenía bendición en sus manos. O sea, lo que él tocaba era bendecido. Entonces quiero decirle que si hubiesen despreciado y no hubiese visto quién era José, quién era lo que había en ese momento, hubieran acabado en gran ruina todos ellos, si hubieran ignorado. Pero esa gente, aún sin servirle a Dios, quiero decirle que entendieron de que Dios estaba con esos hombres, y por decir algunos, porque pudiéramos decir más que esos. Entonces, si usted no valora lo que, ¿verdad? Y no le presta atención y lo deja de último, o no le importa lo que Dios está usando en ese momento, porque quiero decirle que yo sé que Dios puede usar a cualquiera y que ninguno de nosotros es indispensable, pero hay veces que Dios le va a poner personas específicamente, y si usted no entiende de que es el medio que Dios usa, que son las personas que Dios usa, que son, verdad, como lo hizo con José, como lo hizo con esos en ese tiempo, entonces está despreciando, está lo que Dios le quiere dar. Entonces por eso dice que no puede contristar al Espíritu Santo, porque dice, verdad, que el Espíritu Santo es sensible. O sea, el Espíritu Santo dice que es sensible. Si nosotros le contristamos, ¿quién es que nos va a llenar? Si nosotros lo despreciamos, verdad, y lo tomamos como que se siente en el rincón ahí, y hay que se esté porque yo no lo quiero, porque yo no quiero de él. O sea, usted quiere quizás lo que él le da, pero no lo quiere a él. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Entonces quiere el depósito que él tiene, quiere la bendición que él tiene, pero él no lo quiere. ¿Cómo estaría eso? Entonces, así que tenemos que querer todo, no solo lo que él nos da, no solo la bendición que el Espíritu Santo nos da. Tenemos que quererlo a él, amar al Espíritu Santo. No solo amar al Espíritu Santo porque es una persona, porque él es a quien Dios, porque él es Dios también, sino amar porque Él es el que nos prepara, Él es el que nos llena, Él es el que nos capacita, y Él es el que nos va en ese día a levantar también, el que se va a levantar con nosotros para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es delicado.
Él es delicado. Y muchas veces tenemos que entender que Dios usa, ¿verdad?, a ciertas personas, que no las usa igual como los usa a todos. Entonces, y valorar lo que Dios hace a través de esas personas. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien, dice, lo tomó por soldado. Y también el que lucha, dice, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiero decirle que si usted hace eso con verdad, pudiéramos decir con alguna persona que Dios use, sabiendo que sí posee la bendición de Dios, a veces no lo va a ver ese problema en el momento, no va a ver quizás, pero con el tiempo va a tener ese problema, porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo, ¿verdad?, se rebeló en el desierto, dice que el Espíritu Santo luchó contra ellos. Mire, ¿qué pasó cuando el pueblo se rebeló contra Jehová? Dice que el mismo Espíritu, dice, peleó contra ellos como si fuera su enemigo. O sea, quiere decir que tener a Dios de enemigo, ¿verdad?, no es bueno para nadie. Entonces, porque se vuelve entonces, que dice, a luchar contra Él. Y ninguno de nosotros quiere que Dios luche contra nosotros, sino que queremos, ¿verdad?, que Dios sea nuestro amigo, que Dios sea nuestro protector, que Dios sea quien nos guarda, quien esté con nosotros, quien oiga cuando clamamos a Él, cuando intercedemos. Entonces dice que ninguno que milita se enreda. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, dice, legítimamente. Esta es una carrera legítimamente de cada uno de nosotros, que tenemos que correrla. Si usted se pone a oír que por qué usted no debe de correr y que por qué yo no debo de correr, entonces, si usted presta a oír lo que dicen a su alrededor, y si el atleta va corriendo y comienza a oír los bullicios, lo que oiga a su alrededor, él no va a poder coronar su carrera. Pues en este camino también de la fe, de la salvación, entonces en donde vamos caminando no podemos oír, aunque a veces vengan cosas a nosotros que nos duelan, que sintamos que no debería ser así, que somos hijos de Dios, que nos pueden traer decepciones, porque cuando usted le sirve a Dios, yo le sirvo, y pasamos cosas que estamos supuestos a decir, pero soy hijo de Dios, hija de Dios, no debería de pasarme esto, no debería de venir. Pero no es usted ni soy yo quien decide cuál es la prueba o el proceso que le va a llegar. Por eso es que yo digo un lema de que usted y yo podemos elegir con qué pecar, pero no podemos elegir la clase de consecuencia que nos va a venir por el pecado que hagamos también. Podemos decidir, yo voy a pecar, me voy a ir al mundo, voy a pecar, voy a hacer lo que yo quiero. Y puede elegir, pero lo que no puede elegir es la consecuencia, es el azote, es verdad lo que Dios le vaya a permitir pasar después por eso. Y otras veces no es por eso, sino es porque son pruebas que van a venir, son momentos que, o sea, van a llegar aunque no queramos, porque ya Dios, ¿verdad?, como lo dijo con Job, permitió que llegaran. Entonces, pero ahí es donde tenemos nosotros que decidir qué queremos, si queremos nosotros servir a Dios o queremos quedarnos. Porque aquí dice que el atleta debe de luchar para ser coronado, debe de correr, debe de movilizarse, debe de continuar, debe él de perseverar. Y esa es la perseverancia que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios. Una perseverancia continuamente, una perseverancia que si el año pasado usted perseveró en las cosas de Dios, usted tiene que seguir perseverando. Si usted ya tiene 10 años, tiene 5 años, tiene 15 años, 20 años, seguir perseverando, porque esto no es de quien comienza esta batalla, esta carrera, esto es de quien llegue hasta el final, esto es de quien la corone hasta el final. Es decir, de que ya nosotros podemos decir, pero me cansé de servir y veo que todo me va mal, pero recuerde de que si usted se desploma, si usted se cae, ¿de qué sirve entonces los años que ya vivimos? Debemos de seguir creyendo en Dios, porque el enemigo quiera ponerle, pero ¿de qué sirve tu Dios
mira que no te resolvió los problemas, mira lo que te está pasando, ¿por qué tú le sirves a él si él ni siquiera te ha respondido en eso? Pero recuerde que Job perdió todo, pero dice la palabra del Señor que con todo y eso, dice que él no pecó, él siguió diciendo: Jehová dio, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito, aunque dice que llegó a renegar por momentos, pero con todo y eso Dios dijo que él era, dice que Job, dice, se mantuvo íntegro, se mantuvo justo, porque dice que fue esa prueba lo que al final, dice la palabra del Señor, lo llevó, dice, a darle más bendiciones, Dios. Y yo creo que antes que lleve las pruebas a nosotros, Dios ya nos ha hablado y dice: lo que yo voy a hacer contigo, o sea, lo que yo he planeado, esto no lo va a quitar por lo que tú estés pasando. Yo no voy a dejar de cumplirlo porque tú vivas en este momento esta prueba, por lo que tú estés pasando. Lo que yo he diseñado, lo que yo me he propuesto, lo que yo digo que vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y a veces Dios nos recuerda de que Él nos ha llamado con un propósito, nos recuerda que nos ha llamado para que nosotros podamos caminar en medio de lo que podamos vivir. Pero en medio de lo que haya tenemos que abrirnos paso, tenemos que seguir caminando, tenemos que ser como ese soldado que dice la palabra del Señor, que aunque el soldado esté llorando, aunque sienta que está quebrantado, él dice: yo tengo que seguir creyendo, yo tengo que seguir confiando, yo tengo que seguir esperando, porque al final está la victoria, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? En el final está la victoria, al final está la victoria. En el final se encuentra la victoria. O sea, ya tiene un día, ya tiene un límite, ya tiene, ¿verdad?, una hora establecida, ya tiene ya hasta cuándo va a llegar lo que está pasando, hasta cuándo, ¿verdad?, va a cambiar ese momento que está viviendo. Y a veces todavía sigue estando ahí la prueba, el momento difícil, todavía sigue estando lo que pasamos, porque a veces Dios no las quita, lo que hace que nos fortalece para que podamos caminar por encima de ello, para que podamos seguir y aunque las cosas no se quitan, porque ¿qué pasa con pruebas grandes que llegan cuando se muere un familiar, cuando se muere, ¿verdad?,